Bienvenidos una noche más a Cultura Siniestra, el lugar donde ya sabemos que los susurros habitan en lo más profundo de la oscuridad. Ha llegado octubre, el mes donde se celebra y se habla de lo oscuro y lo aterrador. Noche de brujas. Y no estoy hablando de las tías de nadie. En este mes las noches se sienten diferentes, y más para los amantes del misterio como su servidor y todo aquel que nos sintoniza esta noche. Y es justamente hoy cuando te quiero hablar de lo aterrador. Historias que parecerían haber sido sacadas de un escrito de King. Pero como muchas veces se dice, la realidad supera la ficción. Cada historia te hará pensar. Y eso me pasó a mí, en el miedo que provoca el ser humano. Muchas veces incluso más que los monstruos que hay detrás de la pantalla. Bienvenido nuevamente a la noche de Cultura Siniestra. Comenzamos. Algo nos vigila mientras dormimos. Quiero contarte una historia que me dejó un poco inquieto y con la duda de si la historia que hay a continuación fue real. Era noviembre de 2017, cuando Twitter aún era Twitter. Surgió uno de estos famosos hilos, los cuales en su mayoría tienen la función de actualizar sobre alguna polémica relevante entre los internautas. Pero el siguiente, del que te vengo a contar esta noche, tenía una historia bastante diferente. Resalta en el tweet el nombre de Adam Ellis, un artista e ilustrador. Pero lo que componía aquella publicación no era parte del trabajo de Ellis, sino algo que volvería a su vida, que hasta ese momento era normal, en una pesadilla que sería documentada. El hilo comenzó con imágenes inquietantes y un poco raras, lugares que aparentemente eran de su departamento, de donde, en palabras del mismo Ellis, escuchaba voces y ruidos constantes. Evidentemente quiso seguir con su vida normal, pero había algo que seguía inquietándolo. La energía de Adam comenzó a verse más afectada. Cada vez estaba más cansado. Solo imagina no poder dormir tranquilo, ni siquiera en tu propia casa. Y más aún siendo acosado por algún ente que la habita. La historia por sí sola es escalofriante, pero creo que tú más que nadie sabe que las pruebas hacen que una historia se acerque más a la veracidad. Y Adam también lo sabía. Sin saber qué encontraría y que pudiera ver algo, decidió usar una cámara mientras dormía. Con imágenes cada 60 segundos lograría ver algo. Unas imágenes que podrían helarte la sangre. Unas muy extrañas y otras bastante reveladoras, que junto a lo que había encontrado dentro de su casa, un zapato pequeño y una canica, complementarían la historia. Una historia escalofriante. Pero volviendo al tema de las fotografías, son impresionantes. Incluso si tú las has visto,
Me darás la razón. Muestran una figura pequeña. Podemos decir que es un niño. ¿Inquietantes? Claro que sí. Aunque yo no podría afirmar que estas imágenes son reales. Eso te lo dejo a tu criterio. Pero está de más decir que si ves a un niño con la cabeza deformada y con la historia que tenía Adam de hechos sobrenaturales, es imposible decir que no te causará escalofríos la historia. Así que presta atención la próxima vez que vayas a dormir. Tal vez algo esté esperándote y no puedes verlo. En todo juego hay recompensas y castigos. La Ouija siempre ha sido un elemento clásico si hablamos de terror y lo sobrenatural. Más en estas fechas, cuando se hace más cercano Halloween, la curiosidad por saber qué se siente jugar puede ser mayor. Pero hay historias que nos muestran que en un juego como este no hay recompensas y muchas veces el castigo puede ser horrible. La siguiente historia que te traigo es testimonio de esto que te estoy contando. Había una pareja de ancianos, unos 77 años. La historia por sí sola me sorprendió, además de hacerme cuestionarme hasta dónde es capaz de llegar alguien por conseguir algo. Herbert y Nellie Hart llevaban una vida normal dentro de lo que cabe. Con los años que tenían, no había más preocupaciones. Eso es lo que pensaría cualquiera. Pero entonces este tablero llegó a manos de Nellie. Evidentemente comenzó a usarlo y su comportamiento tendría un cambio drástico para mal. Pero ¿qué mensaje recibió Nellie de la tabla Ouija que le hizo que su comportamiento cambiara tan rápidamente? La mente de Nellie comenzó a verse distorsionada. Todo porque la Ouija había dado el mensaje de que Herbert, su esposo, le era infiel, además de supuestamente esconder una cantidad de dinero, algo grande. La historia de terror comenzó para Herbert. Nellie quería oír la verdad de la boca del pobre hombre. Los límites para ella prácticamente ya no existían. Lo que hizo Nellie fue aterrador. Torturas, quemaduras, incluso llegando a apuñalarlo en muchas ocasiones. Pero Herbert sabía que él no había hecho nada de eso. Para Nellie no era suficiente. Así que decidió, con un arma, apuntando a Herbert, amenazarlo, en busca de que el hombre aceptara lo que había hecho. Claro que Herbert no tuvo otra salida más que aceptar todo y darle la razón a la mujer. La historia podría terminar aquí y quedar como una anécdota de manipulación por la Ouija, pero el hombre al que habían torturado cruelmente tenía algo más que decir. Ya liberado, con el temor de lo que había vivido, tomó el arma con la que minutos antes había sido amenazado y asesinó a la anciana, a su esposa. Al final de todo, Herbert no fue a prisión, pues se demostró que lo que él hizo fue simplemente en defensa propia. Este solo es uno de los tantos casos en donde la Ouija es protagonista. Historias de miedo que me ponen a pensar en si vale la pena jugarla por curiosidad
o preferir vivir con la incógnita. Pero cuéntame, ¿tú qué opinas? ¿Jugarías a la Ouija? No todos los monstruos de Halloween llevan disfraces. Quiero cerrar este capítulo de historias de Halloween contándote una que precisamente sucedió un Halloween. Esto pasó en Houston, después de una fuerte lluvia, con la que parecía que el paseo para pedir dulces el 31 de octubre se vería interrumpido. Es aquí donde aparece el nombre de Ronald Clark O'Brien. Llevaría a sus hijos a el tradicional paseo para pedir dulces. Pero dentro de la mente del diácono O'Brien se estaba maquinando un plan oscuro y aterrador. Durante la noche todo salió bien. Los niños regresaron a casa con muchos dulces. Un Halloween perfecto en pocas palabras. Y sin ningún problema. Se llegó la hora de dormir. Pero antes de hacerlo, el hijo de O'Brien, Timothy, pediría un caramelo antes de acostarse. Su padre simplemente accedió, sabiendo que ese simple caramelo era lo que necesitaba para lo que tenía planeado. El niño percibió un extraño sabor en el caramelo, un sabor amargo, para después sentir un fuerte dolor de estómago. Tim gritaba a su padre por ayuda. Gritos que se vieron interrumpidos por el vómito y las convulsiones. La ayuda llegaría, aunque no fue suficiente, dando al pequeño por fallecido. Envenenamiento. Esa fue la causa y el plan principal de O'Brien, quien lo hizo para cobrar el seguro de vida del pequeño Tim, aunque alegó en muchas ocasiones su inocencia y una parte de la sociedad apoyaba esa idea. Fue sentenciado a la máxima pena, la muerte, llegando a ese destino en 1984. Podrá gustarte o no la tradición de pedir dulces en Halloween, de disfrazarse, pero con esta historia nos queda claro que muchos demonios usan esta tradición para hacer sus macabros planes, sin importarles nada ni nadie. Pero si te gusta el Halloween, salir a pedir dulces o solo disfrazarte para divertirte, hazlo, pero consciente de que para divertirte, este 31 de octubre y los demás que están por venir, no es necesario afectar a los demás. Así que espero que te haya gustado este capítulo de Halloween. Dime cuál fue la historia que más escalofríos te dio, que más te estremeció. Y no olvides compartirlo con más amantes del misterio. Así que nos vemos en la siguiente. Eso lo decides tú. Aquí, en la cultura siniestra, donde las sombras dejan al descubierto sus secretos. Nos vemos y feliz Halloween.